Bienvenidos al primer episodio de Telégrafo Talks. Hoy vamos a hablar de un tema que todos hemos escuchado y ha sido insignia de movimientos sociales y partidos políticos, pero que rara vez analizamos a profundidad: la corrupción. Es algo que ha afectado a Guatemala por décadas, pero hemos perdido de vista su verdadero significado. ¿Se ha vuelto algo trivial o simplemente es una herramienta que algunos usan para su propio beneficio? Hoy nos acompaña Osmar, Alejandro y Franco, quienes nos ayudarán a examinar este fenómeno desde diferentes ángulos. Bienvenidos. Hola a todos y todas. Sean bienvenidos al primer episodio de Telégrafo Talks. Este es el primer episodio de la primera temporada de este podcast de conversaciones abiertas en vivo desde X Spaces, donde todos los viernes por la noche. Telégrafo Talks es un espacio para conversaciones auténticas, profundas y relevantes. Hoy tenemos un episodio bastante curioso y hasta polémico. Mi nombre es Gabriel, miembro de Telégrafo, y seré su moderador en esta charla donde indagaremos el significado y algunas soluciones de la corrupción en Guatemala. Hoy tenemos 3 invitados y voy a proceder a presentarlos y después a darles la palabra para su saludo respectivo. Tenemos a Alejandro Solórzano. Él es conferencista y consultor en temas legislativos, democráticos y participación juvenil. En la actualidad se desempeña como analista parlamentario en Legis, donde colabora en la evaluación de propuestas legislativas y políticas públicas. Además, funge como director del Observatorio Legislativo. Su experiencia está enfocada en el fortalecimiento de procesos democráticos, fomento a la participación ciudadana e involucramiento de la juventud. También es autor de columnas de opinión en la iniciativa Jóvenes por la Transparencia y es blogger de la revista Telégrafo desde hace unos años. También nos acompaña Osmar Gamboa, que es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es miembro fundador de la iniciativa Política Constructiva, enfocada en la formación de liderazgos, educación política y habilidades blandas. Escribe en Jóvenes por la Transparencia temas de política y es autor de columnas en la revista Telégrafo. Por último, tenemos a Franco Farías, que es economista, autodidacta de la Escuela Austriaca, director del Movimiento Libertario Guatemala y es coordinador senior de Students for Liberty. Además, es autor de columnas de opinión en Jóvenes por la Transparencia. Muy buenas noches a los tres. ¿Cómo están? Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto poder saludar y estar nuevamente en este espacio que realizamos en Telégrafo. Un gusto estar también con Franco y con Osmar y siempre, siempre pilotados por Gabito. Gracias. Osmar, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal, Gabo? Muy buenas noches a todos y un fraternal saludo a cada uno de los que nos está escuchando. Primero, muy agradecido por el espacio y por la invitación a formar parte de este nuevo proyecto de Telégrafo, que creo que nos va a traer muchas cosas positivas y preparado para poder dar ahí nuestra opinión sobre los temas que se van a tratar. Buenísimo, Osmar. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, por supuesto. Y qué interesante la iniciativa, ojalá que tenga mucho éxito y que la pueda seguir haciendo por mucho tiempo, porque siempre estos espacios donde se dan a conocer distintas posturas y donde hay diálogos son muy interesantes. Gracias, Franco, y gracias a los tres por su participación, por aceptar la invitación este miércoles. Hoy vamos a hablar de un tema que todos hemos escuchado y ha sido una insignia en movimientos sociales y partidos políticos, pero que rara vez creo que analizamos a profundidad, y me refiero a la corrupción. Es algo que ha afectado a Guatemala por décadas, y creo que ahí no hay como dudas. Pero en este tiempo, pues hemos perdido de vista su verdadero significado. Entonces, tal vez quisiera que al final de este episodio pues resolvamos algunas dudas si este concepto de corrupción se ha vuelto algo trivial o es una herramienta que algunas personas han sacado provecho. Y para ello tengo una serie de preguntas que va a formar parte de esta conversación. Desde hace unos 10 años, remontándome a 2015, los jóvenes hemos escuchado en manifestaciones, medios de comunicación y en redes sociales la idea de corrupción. Un problema que no es nada nuevo en la sociedad, pero que ha sido el enemigo común en muchos discursos sociales y políticos. Ahora bien, y les pregunto de manera muy directa, ¿qué entendemos por corrupción? En palabras muy simples.
Alejandro. Perdona, Gabo, ¿me das un poco de tiempo? Disculpa. Claro. Osmar, si podemos comenzar contigo. Claro, Gabo, no hay problema. Eh, pues bueno, me costó mucho poder llegar a dar un concepto corto y simple, pero considero yo que la corrupción son aquellas acciones que puede llegar a cometer un funcionario público que puedan salirse dentro de sus estándares y dentro de su moral y ética. Creo que esa es el concepto o las palabras que pueden definir este concepto. Claro que también entiendo de que puede, puede salirse y que la corrupción no solo aplica para el espectro político, pero como había mencionado, creo que esa es la definición desde mi perspectiva. Franco, para ti, qué es corrupción? ¿O qué entiendes por ese concepto? Mira, yo creo que en líneas generales, así algo muy abstracto, eh, la corrupción es más o menos así como hacer algo que no se tiene que hacer con algo que no está hecho para tales fines. Así en algo muy, muy, muy abstracto. Un poco más concreto puede ser como que utilicemos eh, con fines que no vendrían siendo justos o que no vendrían siendo éticos, utilizamos medios que no están pensados para eso y que también es cuestionable que se usen con esos fines, digamos. Gracias a los dos, con Alejandro regresaremos después. Mi pregunta va bastante enfocado Perdona. a... Ya estoy por acá, disculpa, Gabo, es que, es que fíjate que yo me encuentro ahorita rumbo a un departamento, pero el tráfico está colapsado, hay ríos desbordados y me quedé atorado en el tráfico, entonces una disculpa aquí con la audiencia también por este tema. Esperaba estar en la casa, en el departamento a esta hora en el hotel, pero no he logrado llegar. ¿Puedo responder? Perdón. Claro, claro. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista, la corrupción es un efecto o un uso, mejor dicho, indebido del poder, ya sea en el sector público o en el sector privado, buscando un beneficio propio, que al final se termina viendo a través de diferentes actos como sobornos, tráfico de influencias, malversación de fondos o algo tan básico como podría ser el favoritismo al momento de tomar una decisión. Yo creo que un concepto práctico que podemos usar al momento de hablar de la misma corrupción es este y tomar en consideración que no es un efecto que se realiza únicamente en el sector público, sino que también involucra el sector privado y en muchas ocasiones es mixto. Gracias, Alejandro. Y retomando un poco, justamente me voy a quedar con dos ideas que habían mencionado, que es, una, la corrupción es el abuso del poder, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Y además, Alejandro nos exponía puntos puntuales, cómo podemos ver y percibir la corrupción, no solamente como un concepto que está ahí flotando, sino en hechos bastante directos. Él mencionaba, por ejemplo, los sobornos, el tráfico de influencias, los favores, que ese es un punto que me llama bastante la atención. ¿Por qué? Bueno, tal vez no por qué, sino han detectado a veces que los medios de comunicación y también la opinión pública tilda o califica a alguien de corrupto sin tener alguna prueba? Alejandro. Sí, de hecho, se estigmatiza mucho sobre lo que es la corrupción muchas veces y sobre quién o qué actor es corrupto dependiendo de ciertas circunstancias o alguna información que tenemos. Un ejemplo que se me viene, creo que todos podemos observar, es la consigna de Pacto de Corruptos, que nace en el año 2017 bajo una razón específica que era llamar de esa forma 107 diputados al gobierno ejecutivo y algunos alcaldes que estaban promoviendo ciertas leyes en el Congreso y que al final se terminó quedando como una consigna para denominar a múltiples personas y en varios
contextos que son completamente diferentes y distantes de aquel para el cual nació. Entonces, hablar de corrupción o quién puede ser corrupto o quién es corrupto obedece, creo que justamente a una interpretación muy subjetiva en algunos casos que termina siendo dañina y desconfigura completamente lo que es la corrupción y realmente quién es corrupto, porque no existe una valoración objetiva, si puede existir eso, en relación a este tema. Osmar, ¿qué pensás al respecto? Claro, pues concuerdo bastante con lo que menciona Alejandro. Yo creo que el hecho de poder decir quién es corrupto y quién no es muy subjetivo y claro que la sociedad civil y los medios de comunicación han influenciado directa o indirectamente en cómo nosotros podemos tildar a alguien con este concepto, ¿no? Eh, Creo que uno de los ejemplos podría ser con los recientes acontecimientos, con el tema de las elecciones generales del año pasado, en donde creo que ese accionar nos polarizó más como sociedad. Entonces, el actuar del actual gobierno, no puedo yo asegurar que no sea corrupto, así como no puedo asegurar que sea corrupto, pero ahí entra nuestra subjetividad, ¿no? El poder decir o poder tildar a alguien de corrupto porque no se acopla a nuestros ideales políticos. Podemos ver mucho sector o varios del sector conservador que pueden venir y tildar al actual gobierno de ciertos actos corruptos solamente porque no se están acoplando a los ideales que ellos tienen de su visión política. Al igual que los medios de información, tanto oficiales como no oficiales, como independientes, cada uno puede llevar su propia narrativa que aunque explícitamente no digan la palabra corrupción, nos llevan a inferir que esta persona, que esta asociación o que este grupo de personas pueden estar relacionadas o no a actos de corrupción. Gracias, gracias Osmar. Franco, adelante. Bueno, mira, un poco lo que decías de que de que existen medios que tachan a gente así como que sea corrupta sin pruebas. Naturalmente y por una razón muy sencilla que todos tenemos que comer. Entonces, si tú pones en el titular que Pepito es corrupto, yo creo que vende más que una noticia así que tenga menos importancia. Eso es una cosa ya casi como de marketing. Ahora, con el tema, yo creo que, claro, decir que alguien es corrupto es como un adjetivo descriptivo a la persona, pues yo creo que la manera más correcta de usarlo tendría que ser el adjetivo descriptivo para un acto. Porque, por ejemplo, yo eh, voy a agarrar a cualquiera del público, no es nada personal. Yo voy a, por ejemplo, David, que es el primero que me sale, que tiene su verificado además. Yo sería más complicado que yo probara que David es corrupto a que David, por ejemplo, en particular hizo una acción que se puede asociar a prácticas de corrupción. Entonces, en ese sentido, claro, a veces cuando uno dice que X o Y es corrupto, a veces también es más por una... Hay personas que sí lo son, que efectivamente, digamos, ahí hay que hacer una ponderación. Si la mayoría de las acciones que hace una persona con relación a cierto tema son corruptas, él es corrupto también. Pero a veces la manera más objetiva de decir con el tema de la corrupción es decir que cierto acto que una persona hizo fue corrupta, o sea, fue corrupto. Y es una cosa así un poco más sencilla para manejarse también, porque si no al final caemos en ese dilema de quién es corrupto y quién no es corrupto. ¿Basta una acción corrupta para ser corrupto por el resto de la vida? ¿Cuántas son las acciones necesarias? Son cosas complicadas y eso sí es el punto subjetivo en el que uno tendría que ir juzgando de la manera más eh, inteligente, de la manera más mesurada posible. Gracias. Sí, justamente ahí mencionaban al respecto de la corrupción, cómo se utiliza como ese calificativo para las personas y se queda como manchado. Y creo que tiene mucho que ver cuando mencionan pues medios de comunicaciones, no solamente me refiero a
a prensa y radio. Creo que también los medios digitales tienen mucho que ver. Ahora, pues cualquier persona con una red social puede tener, es un medio de comunicación, es un canal para poder difundir opiniones. Entonces, creo que por ahí va. Justamente ahorita voy a leer un comentario que tenemos. Eh, dice Omar, me imagino que es para Osmar, suena a lo que decía Yamatei que era corrupto, pero cuando Semilla está haciendo los mismos pasos de aumentar el presupuesto, pagarle al Congreso y endeudar al país. Dice que sabe, Semilla camina sobre las muletas del Chenco. Creo que tiene mucho que ver con la opinión popular que formamos y simplemente nos unimos a la ola de porque la mayoría dice que cierta persona es corrupta, pues de manera automática lo es, ¿verdad? Sin tomar en cuenta algunas consideraciones penales en algunos casos. Justamente estamos a principios de octubre y hace un año, más o menos, el 7 de octubre, para ser específicos, comenzaron los bloqueos que fue en carreteras, calles y avenidas a nivel nacional. En teoría, los guatemaltecos de diferentes sectores se manifestaron contra la corrupción y en contra de fiscales del Ministerio Público y también contra funcionarios del organismo judicial. Dentro de estas manifestaciones hubo bastante una consigna que era afuera corruptos. Y algunos se recordarán de algunas consignas más y otros carteles. Las peticiones de hace un año modificaron la dinámica. ¿Hay menos corrupción hoy o estamos en las mismas? Voy a comenzar con Franco. Bueno, a ver, es que es un tema un poco complicado que tú te arrogues todo lo que decían muchas personas. O que no tú especialmente, pero que así como va un poco en la línea del comentario, yo vi gente por muchas cosas, es verdad que esa era una de las causas, sería incorrecto porque siempre es incorrecto decir que en cualquier grupo grande están todos homogéneos, por supuesto, que si ahora estamos menos corruptos que antes, no lo sé. Lo que yo sí sé es que hay, antes hablábamos de la corrupción un poco más en términos abstractos, en términos más reales y en lo que nos estamos refiriendo, que es la corrupción con relación al gobierno o con relación al gobierno y lo privado, que también puede ocurrir, por supuesto. eh, Hay cosas que potencialmente traen más corrupción. Y vamos a hacer un hecho económico fundamental que es una cosa súper obvia, que es que, por ejemplo, lo que más molesta, o una de las cosas que más molesta de la corrupción, es que hay recursos que deberían usarse para algún fin que está dentro de los propósitos del gobierno, que se pueden cuestionar si tienen que hacerse o si son legítimos o no, eso es para otro tema, pero que no se terminan usando para eso, sino que se terminan o desapareciendo o se terminan para pagar favores políticos o cosas de ese estilo. Una de las cosas más obvias es que si hay más plata, hay mayor posibilidad de robar más. Es una cosa, pero así obvia de lógica. Entonces, en ese sentido, yo no sé, yo no me siento capacitado para decir hay más corruptos ahora que antes o hay más corrupción ahora que hace un año. No lo sé. Lo que yo sí pienso es que potencialmente siempre que el gobierno intente pedir más plata, sea quien sea, de donde esté, ni quién lo pida, ni para qué lo pida, la posibilidad potencial de que aumenten estos actos de corrupción es mayor, simplemente porque hay, digamos, más botín de donde abarcar, entonces no mucho más. Gracias, Franco. Antes de darle la palabra a Osmar, quisiera hacer la acotación de que justamente ese era un poco el análisis que hacía en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales cuando se aprobó la ampliación presupuestaria, ese tipo de términos de que más dinero pues podía tener ese potencial riesgo y que necesitaban ciertos mecanismos o controles para evitarlo, pero aún no queda claro pues cómo lo van a hacer. Osmar, ¿tú qué opinas? Gracias, Gabo. Eh, mira, yo creo que nos encontramos exactamente igual que hace un año. No puedo decir que peor o que mejor. Tal vez es un poco más polarizado, pero hay que entender de que las protestas de hace un año estallaron por el descontento social, por la posibilidad real
hace casi 10 años, donde esto estalló por un escándalo de corrupción como tal. Eh, eh, en los dos, de los dos acontecimientos, se plantearon reformas o se plantearon dinamismos que nos ayudaran a cambiar el cómo se iba a ejercer la corrupción dentro de los gobiernos futuros. El claro ejemplo del 2015, estalló la histeria, sí, protestamos, sí, pero no planteamos nada más allá de nuestro descontento ante la corrupción. Y por eso entró Jimmy Morales al y pintándose como alguien no corrupto, pues claro, todos se van a pintar como no corruptos al querer obtener tu voto. Pero en las manifestaciones del año pasado, creo que solo nos confrontamos más. Claro que se logró el cometido de que se pudiera tomar posesión por parte del actual gobierno, pero aún así, en esta actual administración hemos visto actos que hacen que cierto porcentaje de aquellos que participaron o que estuvieron de acuerdo durante los actos de manifestación hoy estén desconfiando del mismo gobierno. Como bien lo mencionabas, el tema de la ampliación presupuestaria, claro, nos sorprende de que se necesita más dinero para ciertas cuestiones, pero también necesitábamos que nos especificaran y nos justificaran para qué era necesario más dinero, cuestión que hasta el día de hoy no se ha hecho. Incluso muchas asociaciones de técnicamente deficiencias, por lo cual no podemos nosotros venir a decir que son corruptos, pero esa de la sociedad de la guatemalteca sigue muy latente. Yo creo que no hemos cambiado los dinamismos de la corrupción a nivel político. Gracias, Osmar. Justamente mencionabas este factor de que se logró el cometido, ¿verdad? De que al final el gobierno electo en su momento pues tomó posesión y ahora la pregunta es si este gobierno que tenemos hoy es corrupto o cómo podemos tener esa credibilidad, ¿verdad? Alejandro, ¿qué opinas? ¿Cómo has visto este año que casi se ha cumplido desde las manifestaciones? Pues me parece una pregunta interesante, ¿no? Me gustaría partir y tomar un poco los puntos que mencionaban tanto Franco como Osmar en relación a qué es lo que estaba pidiendo la población. Y no era algo que estaba pidiendo únicamente al momento de las manifestaciones de hace un año precisamente, sino que lo hizo a través del voto que emitió tanto en el 25 de junio como el 20 de agosto. La principal consigna era buscar un cambio. Se habían notado estos 12 años precisamente, y específicamente estos 12 años porque fue donde se destaparon más escándalos de corrupción, pero lo que estaba buscando la población era un cambio. Eso los hizo buscar nuevamente un agente outsourcing como lo era en su momento Carlos Pineda, y de hecho era el que decantaba para poder ganar las elecciones, pero luego se cambió, eh, se canceló su partido y demás, ya no pudo participar. Y lo que quiero hacer ver es que este dinamismo sobre la corrupción y la población sí ha existido previo a este movimiento. Y bien es cierto, los bloqueos que se dieron en octubre fueron un movimiento orgánico. Y estas manifestaciones justamente fue un llamado de sociedad civil en primer lugar eh, a respetar el voto y los resultados electorales. Nuevamente, como era un movimiento orgánico y diferentes sectores se unieron, cada uno de esos sectores tenía sus propias consignas y entre ellas podíamos escuchar, como bien mencionabas, lo de pacto de corruptos, fuera pacto de corruptos, fuera ciertos personajes. Sin embargo, los efectos en la dinámica de la corrupción han sido limitados, porque aunque se logró un avance en cuanto a la visibilización de esa problemática, la corrupción es un mal que sigue estando arraigado dentro de las instituciones. Y en este caso, como se está mencionando el gobierno y la elección, pues justamente dentro del sector público es donde se encuentra irregularmente y como se ha podido evidenciar, son en los mandos medios. Uno tendería a pensar que en los mandos altos es donde se concentra la corrupción, pero existen redes a niveles medios y bajos que también terminan teniendo una relevancia en este aspecto. Podemos tomar como consideración lo que sucedió el día de ayer, si mal no recuerdo, cuando 25 agentes de la Policía Nacional Civil son capturados en una red que buscaba
la trata de personas y promovía la trata de personas dentro de una institución pública como es la PNC. Esto no obedece únicamente a una red que se puede conectar, al menos por el momento, con los altos funcionarios del Ministerio de Gobernación, sino que simplemente se deriva de estos mandos medios. Entonces, a pesar que fue una consigna y una petición que se realizó y se ha realizado por la población durante los últimos tiempos, la corrupción sigue teniendo una presencia dentro de las instituciones y al final las reformas estructurales son requeridas para poder cambiar esto. Se necesita implementar nuevos mecanismos de transparencia para que la ciudadanía vigilante pueda estar al tanto. Entonces, ¿se dio un paso? Sí, se dio un paso, pero todavía existen varios factores que terminan influyendo en esta toma de decisiones. Gracias y gracias a los tres. Justamente mencionaban al respecto de que también la población se manifestó y no solamente en las calles, sino previamente lo había hecho con el voto. Y yo creo que hay un par de veces en las que han mencionado los escándalos de corrupción que han ido como incrementándose o haciéndose más mediáticos. Y esto es bastante interesante porque que se creen de alguna manera o se publiquen los escándalos de corrupción, voy entre comillas, eh, pues tenemos muy pocas sentencias realmente de casos de corrupción. Hay, o esos casos de corrupción pues al final se han caído, habrá sus motivos, pero también es interesante cómo surgen este tipo de atenciones para conocer qué es la corrupción. Eh, Yéndome un poco más allá, pasando el tema de las manifestaciones, en alguna ocasión, me gustaría que fuesen un poco más precisos para dar un poco de ejemplos, han percibido que la corrupción ha sido instrumentalizada a nivel de sociedad civil o en los partidos políticos. Con ejemplos un poco claros, tal vez Osmar, para cambiar la dinámica. Claro que sí, Gao, y con mucho gusto. Pues claro que siento que la corrupción ha sido parte de la instrumentalización contra la sociedad civil y contra partidos políticos. Para ejemplificar, quisiera tomar primero con el tema de los partidos políticos, el tema de la cancelación hacia algunos partidos y el actual proceso que lleva el partido Semilla. Y pues bueno, podemos entender que los motivos por los cuales solicitan la cancelación del partido y que a su vez representó en su momento el principal motivo por el cual no querían que el actual gobierno tomara posesión y que actualmente tienen a la bancada oficialista como independiente, considero yo de que son fines totalmente espurios. ¿Por qué? Porque hay más partidos que presentan irregularidades durante su conformación. El partido Vamos también tuvo varias denuncias que fueron omitidas en su momento, al igual que algunos partidos que actualmente están en conformación. Se me fue el nombre del partido como tal, pero que quienes están liderando este nuevo partido es la expresidenta del organismo legislativo, que era Shirley Rivera. Han reportado varias anomalías que obviamente estas tienen que pasar por un proceso de investigación, pero de igual manera no podemos nosotros tachar de corruptos a ciertos procesos porque no se está tomando de una manera imparcial y objetiva. Hay varios partidos que presentan esas irregularidades durante su conformación a los cuales no se les está investigando, lo cual nos hace creer primero que hay intereses que se están moviendo bajo la mesa para poder inhabilitar a ciertos partidos y poder seguir con la agenda que los grupos de poder mayoritarios tienen dentro del Estado. Ahora, dentro de la sociedad civil, quizás no va tanto a su detención o su persecución, no va tanto relacionados a un tema de corrupción, pero que sí pueden estar ligados a intereses que nos lleven a la corrupción como tal. Por ejemplo, el caso de botín político de la toma de la OSAC. Eh, Hay muchos indicados que realmente su función durante la toma de la universidad fue hacer campañas, manifestarse, estar presentes dentro de la toma
y no necesariamente eso quiere decir que ellos fueron los cabecillas dentro del movimiento, ni que tampoco hayan llevado este acto con el fin de poder inhabilitar las clases de los estudiantes, sino que era con un fin específico, el tema de la elección a rector, que sabemos que al final de cuentas no se movió como una elección, sino que fue más como una imposición. Entonces, nosotros podemos ver que por medio del Ministerio Público se hicieron todas estas creaciones o elaboraciones de casos en las cuales, si uno puede llegar a escuchar alguna de las audiencias, los argumentos que tiene el Ministerio Público para poderlos criminalizar realmente son muy absurdas. Al final de cuentas, nosotros tenemos que acatar o tenemos que esperar cuál es la decisión del juez que tiene que llevar el debido proceso, pero nosotros vemos esas, esos argumentos y realmente te hace pensar que lo que ellos están haciendo es con un fin que no es precisamente esclarecer el por qué se dio la toma de la USAC y si realmente hubieron actos ilícitos dentro de la toma. Gracias, Osmar. Voy a hacer una repregunta porque justamente mencionabas el caso de la cancelación del partido oficial. Mencionabas justamente la dinámica que existe de que hay partidos de que también son denunciados. Entonces quisiera saber, o tal vez confirmar, que entonces los partidos políticos actúan de manera corrupta. ¿Por qué? Porque tienen denuncias, pero el Ministerio Público no los investiga. Por lo tanto, por las denuncias ciudadanas o de otros, eh, pues hay algún motivo por el que no se han investigado. También hay otra, como, hay otro círculo ahí vicioso de corrupción, porque también hay parte de los jueces, entiendo yo, y también del Ministerio Público por no investigar estas denuncias. ¿Es así? Es correcto. Yo considero que si hubo ilegalidades o irregularidades dentro de la conformación del partido Semilla y todo esto se derivó de una sola denuncia, ¿por qué hay partidos que compitieron durante las elecciones que hoy están vigentes y que tienen hasta más de una denuncia por su conformación? Entonces eso te hace dudar realmente sobre la objetividad del Ministerio Público y sobre todo del sistema de justicia, sobre si realmente ellos están apegándose a la ley y a su ética y moralidad o realmente están respondiendo a intereses de grupos de poder. Gracias, Osmar. Franco, tú querías también responder la pregunta, cuéntame. Sí, por supuesto, pero antes me gustaría hacer unas puntualizaciones y creo que aquí dimos muchos ejemplos buenos que van a servir para ilustrar un poco de qué pasa realmente con la corrupción. Solo puntualizando un poco las cosas de los bloqueos del año pasado, creo que estamos instaurando, a mi juicio, de una manera que es por lo menos apresurada, el hecho de decir de que fue 100% orgánico y de que también fue 100% así como una expresión del pueblo soberano. Yo entiendo que eso en narrativa política es muy importante, pero a mí que eso la verdad no me importa demasiado. Creo que no es tan así. O sea, yo sí conocí casos, digamos, en el interior de donde básicamente se obligaban a bloquear o si no se cortaba agua o luz o casos ahí de financiamiento, que tampoco, para que lo entendamos de una vez, tampoco es que si ocurrió acá, que en mi opinión es muy probable que haya ocurrido, no es como que sea la primera vez en el mundo que se hace algo así cuando ocurren ese tipo de fenómenos sociales. De hecho, es algo que en la historia más o menos es constante. Puntualizando eso por un lado, en, yo creo que el caso de la toma de Lusac sirve muy bien para ilustrar el tema de quién es el que realmente genera la corrupción. Y es bastante sencillo, es el Estado. El caso se llama toma de Lusac botín político por algo muy sencillo. Porque la USAC, aparte de para las personas que la utilizan para estudiar, faltaría menos, es un botín político porque la USAC tiene atribuciones especiales que no tiene ninguna otra universidad solo por el hecho de ser pública, que entiendo que las circunstancias históricas de cuando se escribieron esas leyes y esas atribuciones hacían ver como sensato eso,
pero que hoy en día no tiene ningún fundamento. Y si fuera una universidad que tuviera exactamente las mismas atribuciones que cualquier otra, les apuesto que eso no habría ocurrido, porque claro, es un botín político. Y continuando con el tema de si hubo una ilegalidad en la toma, yo creo que eso es una frase que apenas se dice se responde, porque la mera toma de algo, a menos que sea uno su propio propietario, entonces no podría ser una toma, es siempre un acto que es ilegal. Mucho más cuando es mucho más cuando es un servicio público, porque lo que tú estás haciendo es cooptando una institución donde se siguen pagando sueldos, donde se sigue gastando dinero en general y estás evitando el acceso de los que pagan y también de los que potencialmente puedan entrar o cosas así del estilo. Me imagino todos conocemos casos de gente de la USAC que sigue sin graduarse, que está todavía esperando que le acepten la tesis o cosas de ese estilo. Entonces vamos a ver también, o sea, naturalmente que ahí hubo algo malo. Si cae bajo el epíteto de corrupción o no, no lo sé, pero que definitivamente es algo ilegal y me imagino yo castigable, absolutamente. Gracias, Franco. Sí, justamente, creo que es bastante interesante lo que mencionan los dos y el caso creo que de la USAC es bastante relevante. Justamente lo que mencionaba Franco es bastante interesante porque a veces eh, consideramos que por tener alguna consigna que por algún motivo suene bastante noble, se cometen algunas ilegalidades, con el caso de la toma. O sea, hay algunas personas que usurpan un espacio público, pues en teoría es un acto no legal. Entonces creo que hay ciertas consecuencias. El tema también será si las personas que son capturadas o investigadas son esos responsables o quién será, ¿verdad? Creo que por ahí va un poco la línea de los dos comentarios de ellos. Alejandro, cuéntame. Bueno, creo que en este momento me toca hacer como una respuesta a lo que he escuchado, porque creo que hay ciertas cosas que se tienen que puntualizar. En primer lugar, irnos con la finta porque se le llamó en el caso de USAC botín político. De eso se trata, es una tergiversación completamente de lo que se está haciendo con el aparato del sistema de justicia al momento de tomar en consideración esto. En primer lugar, cuando se está hablando de este caso, y voy a tomarlo como ejemplo, desde un punto de vista legal, no económico, no de otra rama social, sino desde el punto de vista legal, lo primero que tenemos que considerar es qué presupuestos están allí y qué supuestas acciones se cometieron o se dejaron de cumplir y estas constituyen un delito. ¿Cómo es que estas personas pudieron participar de estas acciones y cuál es la influencia que tuvieron y su debida participación o no? Y eso es un tema que no se ha terminado de poder dilucidar. ¿Quiénes participaron? ¿Cómo participaron y cuál fue el efecto de su participación dentro de este caso en específico, como se mencionó? Pues no se ha terminado. Y nuevamente, esto porque obedece a un aparato estatal que tiene que basarse en presupuestos legales establecidos. Y esa es la forma en la cual muchas veces se trata de configurar o desconfigurar ciertos tipos de acciones para que puedan encuadrar o no en determinados aspectos y que estos tengan al final una pena. Esto sucede tanto en casos de criminalización, como bien se hace mención, como sucede en casos en los que se busca la impunidad, porque se cambia completamente el rol de las acciones que están tomando o las acciones que realizaron ciertas personas para desencuadrarlas dentro del delito sobre el cual se había tipificado y desde esa misma cuenta pues ya no existe un caso. Como ya no existe un caso, pues ya no existe corrupción y como ya no existe corrupción, pues la persona es pura y santa. Entonces, si vamos a hablar del tema de corrupción y vamos a abordar el tema de quién es corrupto, cómo es corrupto, sobre esa misma base legal, pues es justamente parte de esa interpretación que va a hacer tanto el Ministerio Público, los abogados defensores y el órgano jurisdiccional que se va a encargar de dilucidar si esa acción encuadra o no encuadra. Y la forma en la que encuadra, pues también es bastante relevante, porque creo que no hay ente más corrupto que aquel que administra la justicia, pues es capaz de llamar a una persona corrupta o dejar de llamarla corrupta a través de los propios intereses o influencias que puede llegar a tener. Es por eso también tan importante tomar en consideración que estamos ante una elección de cortes, eh,
tanto de salas de apelaciones como en la Corte Suprema de Justicia, y esto termina teniendo una relevancia porque los actores que pueden llegar allí pueden decidir sobre qué acción puede ser corrupta o qué actores terminan siendo o no corruptos. Voy a ejecutar unas repreguntas para recaudar un poco la pregunta original. Alejandro, ¿en algún momento has percibido que la corrupción se ha instrumentalizado a nivel de sociedad civil o en partidos políticos? Que tengas un ejemplo claro. Sí, claramente te podría decir el caso de Jimmy Morales, ni corrupto ni ladrón, como un caso de demostrar la corrupción que había ocurrido en un gobierno anterior para poder presentarse él como una persona que no era corrupta y de esa misma cuenta pues eh, llegar a la presidencia. Creo que ese es un claro, un caso muy claro. Gracias, Alejandro. Eh, voy a hacer una pregunta un poco más densa, por decirlo de este modo. Esta mañana, en el Palacio de Gobernación, se llevó a cabo una reunión de alto nivel sobre seguridad entre autoridades guatemaltecas y de Estados Unidos. La delegación estadounidense fue dirigida por el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. ¿Por qué menciono todo esto? Pues bien, el subsecretario que está de visita en Guatemala es Todd Robinson, quien fungió como embajador en Guatemala, embajador de Estados Unidos en Guatemala. Ahora bien, ¿cuál ha sido la participación de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción en Guatemala y cómo la califican? Franco. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene la fama de querer ser él el policía del mundo. Y hasta cierto punto es una responsabilidad que él mismo se impuso cuando sometió a todas las monedas del mundo, salvo pocas excepciones o gente que ya no lo toma en cuenta, así a la Corea del Norte, al régimen del dólar, que eso es acuerdo de Bretton Woods y todo el tema. Em, Partiendo por ahí. Es complicado, es complicado. Yo más bien yo no soy con temas de política exterior, yo no soy partidario del intervencionismo, por lo tanto, Estados Unidos, que es el país intervencionista por excelencia, nunca voy a estar de acuerdo con ellos. Es más, yo soy partidario del aislacionismo, que es uno se fija en sus cositas en la casa y ya. Y va intentando ver, castigar, si uno lo quiere ver de una manera comercial, pero cada elemento productivo de la sociedad, si uno lo quiere ver de esa manera, a los países con los que le parece que tengan más o menos valores en común. Y eso es incluso una consideración ética porque, claro, si más o menos se supone que estamos de acuerdo en que el gobierno tiene que gastar la plata que saca de los contribuyentes dentro del país para arreglar el país, para hacerlo mejor, ya está mucho más complicado justificar que el gobierno tenga que gastar la plata de las personas del propio país en intentar ayudar los problemas de otros países con los cuales muchas veces ni siquiera hay una cercanía geográfica, o sea que no es México, no es Canadá, igual estamos relativamente cerca. Por tanto, yo nunca voy a ver como algo positivo cualquier intervencionismo de cualquier país. Así que ahí te cierro la pregunta. Gracias, Franco. Sí, justamente llama esto la atención de que ahora pues el ex embajador está en Guatemala y recordemos que uno de los socios más importantes para Guatemala pues es Estados Unidos, ¿verdad? Osmar, ¿qué piensas al respecto? Gracias, Gabo. Pues pregunta difícil, ¿no? Porque creo que va a haber un gran número que esté de acuerdo y otro número que no. En lo personal, yo considero que el intervencionismo de Estados Unidos en temas de corrupción guatemalteca es complicada. ¿Y por qué complicada? Porque no sabemos hasta qué punto realmente Estados Unidos está interesado en el bienestar guatemalteco. Claro que si nos vamos a temas económicos, Estados Unidos está interesadísimo de que nosotros seamos económicamente estables y que seamos económicamente fuertes, porque eso evitaría que cierto número de migrantes pues lleguen a su país, ¿no? Por el contrario, también hay que entender de que Estados Unidos tiene intereses políticos. No por algo está la preocupación no solo en Guatemala, sino en varios países del mundo
que tienen estrecha relación con Estados Unidos, las elecciones del 5 de noviembre. No hay, no hay un ganador porque no se ha llevado a cabo las elecciones como tal, pero entendemos de que la próxima administración, independientemente del partido que gane o del candidato que gane, va a afectar las relaciones del país del norte con nosotros. Obviamente, el problema que yo veo acá es qué corrupción es la que le interesa a Estados Unidos poder acabar en Guatemala. Porque si solo le interesa acabar con una corrupción, quiere decir que va a haber otro tipo de corrupción o corrupción que viene de otro grupo de poder al cual no lo van a tocar. Y eso es muy importante, el poder dilucidar qué corrupción es la que sí le importa a Estados Unidos y cuál es la que no, porque nosotros como guatemaltecos nuestro principal interés políticamente hablando en temas de corrupción es que se acabe por completo, pero Estados Unidos va a tener un interés específico en ciertos grupos. Entonces, yo considero de que si bien estas reuniones que sabemos que nos lo pintan como reuniones de seguridad, prevención, etcétera, etcétera. Sabemos que se van a tocar otros temas en los que probablemente se pongan sobre la mesa ciertos actores que están siendo una piedra en el zapato para la actual administración. Entonces, desde mi perspectiva, claro que es negativo ese intervencionismo, incluso si este nos va a llegar a beneficiar eliminando o poder despejar el camino de ciertos actores corruptos, pero que sabemos de que van a intentar quitar a los que nos están haciendo estorbo como tal y no a la totalidad del grupo. Gracias, Osmar. Para darles un poco de contexto, justamente dentro de la reunión hubo un anuncio que era justamente de Todd Robinson, que decía que había una intención de presentar ante el Congreso de Estados Unidos una iniciativa para aprobar 50 millones más destinados a Guatemala, justamente para un programa que tiene mucho que ver con seguridad y precisamente la lucha contra la corrupción. Alejandro, ¿qué opinas? ¿Cómo ves el papel de Estados Unidos y la lucha contra la corrupción en Guatemala? Pues aquí me gustaría tal vez abordarlo desde el tema que más domino, que es el Congreso de la República. Es muy bien sabido que durante el año 2016 varias reformas que se impulsaron en ese entonces, cuando el exdiputado Mario Taracena era presidente del Congreso, iban justamente en esa línea de poder reforzar a estos mecanismos que luchaban contra la corrupción, entiéndase CICIG y Ministerio Público de la administración desde entonces. A través de eso se impulsaron múltiples leyes, como por ejemplo la ley de aceptación de cargos, por dar un ejemplo, reformas en cuanto al sector justicia, reformas en la ley de la carrera judicial, que terminaron teniendo una influencia en la toma de decisiones y que hoy por hoy está repercutiendo. Y una de las muy claras, la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, que también fue impulsada, como bien se sabe, desde ese acuerdo entre estos estados. Al final, tenemos que entender que los estados tienen sus propios intereses y al momento de hablar de esa comunión o concierto entre naciones, cada una de esos estados va a velar por el interés que esté de acuerdo a sus necesidades y las problemáticas que consideran que están enfrentando. Es de hacer ver que justamente la influencia que ha tenido es bastante grande. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Como lo decía incluso el exdiputado Mario Taracena, instrucciones en inglés, esas referencias hacía, que le hablaban de la embajada y demás. Entonces, sí existe un peso y sí hay una gran incidencia de parte de Estados Unidos en la toma de acciones que van en la lucha contra la corrupción y los factores que terminan alterando este tipo de decisiones que toma el Estado de Guatemala. Gracias, Alejandro, y justamente gracias a los tres. Creo que ha sido bastante la charla, bastante amena. Creo que hemos ido como complementando algunas ideas. Tenemos la participación de David, que también es miembro de Telégrafo. David, si tienes algún comentario. Gracias, Gabriel. No sé si se me escucha. Fuerte y claro. Súper. Felicitaciones por este espacio y gracias a los invitados.
Estaba leyendo un poquito la descripción, ¿verdad? A mí me gustaría tal vez aportar un poquito en cuanto a si este término de corrupción pues se ha banalizado o se ha utilizado como una herramienta, y a todas luces pues la respuesta es sí, y voy a tratar de ejemplificarlo. En muchos casos pues el término de corrupción se ha convertido en un tipo de recurso rápido, como un atajo mental para que las personas expliquen gran variedad de problemas sociales, estructurales, y pues tendemos a culpar automáticamente la corrupción de situaciones como, por ejemplo, en mi caso que soy médico, el desabastecimiento de los hospitales. Entonces decimos, bueno, el desabastecimiento de los hospitales es culpa de la corrupción. Entonces, yo creo que la sociedad está cayendo en una simplificación de la realidad, y al caer en estos juegos de palabras, dejamos de lado la complejidad de factores que pueden estar involucrados, ¿verdad? Y esto tiene varias implicaciones que son preocupantes. No quiero decir que la corrupción no sea un problema real o grave, pero lo que debemos entender es que no es el único, ni siempre es el factor determinante detrás de todas las crisis sociales y estructurales que ocurren en el país, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del desabastecimiento de los hospitales, hay que entender que pueden estar involucrados problemas de gestión ineficiente, falta de recursos adecuados, deficiencias estructurales en los sistemas de salud, falta de formación de personal, incluso problemas de tipo logístico, ¿verdad? Entonces, sí se banaliza porque etiquetamos automáticamente las situaciones que ocurren en Guatemala como resultado de la corrupción, y esto tiende a invisibilizar otros factores. Entonces, creo que es un análisis quedamos cortos en el análisis porque limitamos la explicación de los fenómenos sociales, que si bien puede tener algo de verdad, el papel de la corrupción nunca va a abordar la raíz de todos los problemas, ¿verdad? Entonces, lo que quiero llegar a decir es que considerar que no todos los problemas de infraestructura, salud, educación se van a solucionar por la mera eliminación de la corrupción. Por supuesto que eso es fundamental, pero también es esencial que existan, por ejemplo, planes de gestión adecuados, reformas que ataquen los problemas desde su origen, estrategias a largo plazo, y ignorar esta realidad compleja en nombre de esta narrativa simplificada, corta de análisis, solo perpetúa este problema que nos impide avanzar hacia soluciones reales y duraderas. Entonces, en Guatemala se instrumentaliza, se banaliza el término de corrupción. Pues claro, ese es un ejemplo concreto de que llamamos a todo lo que no debe ser llamado corrupción, y eso es un análisis que queda muy corto y que nos impide y nos hace ignorar la complejidad de los problemas que ocurren en Guatemala, ¿verdad? Ya hablando como desde la perspectiva de los medios de comunicación, por supuesto que también el término corrupción vende en el periodismo, no nos podemos engañar, el periodismo es un negocio, no es una labor social, y pues esta palabra corrupción tiende a atraer e influir a las audiencias, ¿verdad? En el contexto actual de Guatemala, donde la desconfianza en las instituciones es alta, la indignación pública es un sentimiento común para los medios de comunicación. Las historias relacionadas con este tema tienden a captar el interés de la gente de manera inmediata, ¿verdad? Y también hay que tener mucho cuidado porque se tiende a banalizar este tema, esta palabra, como una herramienta para enganchar a la gente, porque evoca sensaciones de injusticia, de abuso de poder, una reacción automática de la audiencia de atención y curiosidad, pero sí se tiende a banalizar y a confundir todas estas situaciones que no son corrupción y que los medios de comunicación están llamando también corrupción, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, y por ahí voy a dejar la intervención el día de hoy.
Gracias y muchas gracias, David, por tu aporte. Recordemos que este tipo de conversaciones son abiertas. Cualquier persona es invitada a participar, ya sea de manera escrita o también con su palabra. También tenemos ahí un nuevo comentario, que es ¿cuál es la diferencia entre Costa Rica y Guatemala en tema de corrupción? Bueno, no sé si alguno de nuestros expertos, nuestros invitados hoy tendrá alguna opinión al respecto, que tenga conocimientos al respecto de la situación en Costa Rica en comparación de Guatemala. La verdad es que yo sí estoy un poco eh, desconectado o tengo desconocimiento de este tipo de comparaciones. Entonces, la verdad es que si alguno tuviese algún conocimiento, pues podría levantar la mano para poder responder a nuestro oyente. Mientras tanto, justamente lo que decía David, creo que muchas veces se usa corrupción más que todo como una narrativa y no como las cosas por su nombre. Ya lo habían dicho los invitados de hoy. Creo que tenemos mejores palabras para describir lo que ocurre justamente en sectores públicos o privados, como es el abuso del poder o el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes, los sobornos, el tráfico de influencias y la impunidad. Y la impunidad también tiene mucho que ver con la no investigación y tampoco la no auditoría a ciertas autoridades. Tenemos a alguien más que nos está solicitando la palabra, que es Marisa. En estos momentos te doy la palabra. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo solo un breve comentario y escuchando las intervenciones de todos, pues yo considero que si nos preocupa tanto la corrupción, hay que ver un poco por qué hay corrupción o qué incentivos hacen que haya corrupción, ¿verdad? Hablando corrupción puramente del lado del sector público, porque, o sea, si bien hay en el sector privado, veremos que los incentivos también son diferentes, porque dado que en el sector público, uno, como sociedad civil, creo que hiere más el tema de que la corrupción sea pública, porque al final de cuentas todos como contribuyentes apoyamos, aportamos y al final de cuentas es nuestro dinero, ¿verdad? Entonces siempre pega más. Y dos, es que en el sector público los incentivos están alineados para que haya una mayor corrupción, dado que como funciona el sistema es que nadie paga directamente muchas veces las consecuencias de la corrupción. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, venga un político durante los 4 años que está, hace marufias o indirectamente se ve reflejado en casos de corrupción. Muchas veces no es el político directamente el que paga por eso. O sea, al final de cuentas, ¿qué pasa ahorita? Por ejemplo, presupuesto desfinanciado, deuda, etcétera. El corrupto o el político no va a pagar por ello. O sea, al final no hay una culpa, creo que directa en muchos de los casos. Igual, aunque se juzgaran, probablemente nunca se va a llegar al impacto que tiene o todos vamos a tener que pagar por ello. Entonces yo creo que también una de las soluciones para mí en el tema de corrupción es simplemente limitar el Estado, porque ¿qué pasa también? Dentro mayor es el Estado, dentro mayor hay intervención, dentro más regulaciones existen, también hay más mecanismos para propiciar la corrupción. ¿A qué me refiero con esto? Si yo vengo y pongo miles de regulaciones para abrir una empresa, ahí le estás dando el poder al Estado de venir y decir, bueno, si no quieres pasar por esto, dame mordida, no sé qué. O qué pasa mucho en las aduanas, porque es una realidad, que piden mordida o a veces son ineficientes a propósito, o sea, dejan los contenedores parados, lo que sea, y son ineficientes a propósito con tal de pedir la mordida. Y eso al final lo que genera es que hay un incentivo de los burócratas de venir y decir, bueno, nos convienen las regulaciones porque es nuestro medio de cambio, ¿va? Porque nosotros tenemos el control sobre este sector o sobre esta cuestión específica, entonces a cambio pedimos mordida para que las cosas pasen. Y mucha gente, lo malo, o sea, al final de cuentas es que a veces tiene que pagarla. Y se entiende porque que a veces son empresas que están generando miles de pérdidas y no les queda de otra que pagarla, pero lo peor es que la ley a quien va a perseguir es a la persona que paga la mordida y no a quien está pidiéndola. Entonces también eso en cuestión de tema de corrupción. Y finalmente yo creo que sí, la corrupción es algo importante, hay algo que enfocarse, pero también hay países que aunque tengan altos niveles de corrupción, están mucho mejor que Guatemala. ¿Y por qué es eso? Es porque hay también otras aristas y creo que David lo mencionó, ¿verdad? El simplificar todo a solamente corrupción no arregla los problemas tampoco verdaderos de Guatemala. De que hay que combatirla, pues sí, yo desde mi punto de vista es limitando al Estado,
Pero también están otros factores como certeza jurídica, el respeto a propiedad privada, el respeto a los contratos, etcétera, que hacen que los países realmente prosperen y que al final de cuentas, si bien existieran corrupción, el país puede salir adelante, que no es justificable que exista, pero hay países que sí priorizan otras cuestiones y con eso también logran salir adelante y luego ya pues pueden atacar el tema de la corrupción, pero no hay que simplificar que todos los problemas del país son justamente solo corrupción, sino que también hay que ver un panorama más holístico y completo. Entonces, eso, muchas gracias. Gracias, Marisa. Creo que has dado una excelente conclusión sobre el propósito de esta conversación, que es precisamente eso, que a veces, por algunos motivos, a todo le llamamos corrupción, realmente no todo lo es, y también hay que tener diferentes opciones para luchar contra estos abusos de poder. Y con esto que mencionaba Marisa, también quiero ir terminando con la última pregunta para nuestros invitados de hoy. No se vale copiar lo que ya dijo Marisa. ¿Qué métodos proponen para combatir la corrupción o bien para prevenirla? Alejandro. Esa es una muy buena pregunta, a la cual no creo que se le pueda encontrar una respuesta fácil o que se pueda responder, perdón, en un comentario de este space. Pero sí me gustaría tomar en consideración que sí, una de las necesidades principales es un Estado robusto que pueda proteger ese, esa desigualdad que existe, porque básicamente se habla en este caso de que la persona que paga sí es la que termina siendo perseguida y el que la pide no. Eso es una mentira. Existe dentro de nuestra regulación el cohecho pasivo, el cohecho activo. Es decir, no puede existir una verdadera libertad de aquellos que quieran ejercerla si no se encuentra una posibilidad de un Estado que permita y comprometa la transparencia como un eje para o que sirva como ese escudo para poder evitar que la corrupción se incorpore dentro de las instituciones públicas. Un Estado activo que fomente la justicia, la equidad y la responsabilidad es completamente necesario para poderlo hacer, porque es desde el mismo Estado que tienen que surgir esas regulaciones para evitar que la corrupción se termine de dar. Osmar, ¿qué propones para combatir la corrupción? Uf, pregunta difícil, Gabo. Pregunta muy difícil. Claro que pueden haber como muchas perspectivas desde el cual lo puedas tomar. Considero yo que para poder prevenir la corrupción, desde mi vista más utópica de esos sueños que los puedes encontrar desde lo más recóndito de cualquier conciencia de algún cientista social, al menos desde mi conciencia, yo a veces creo que en Guatemala necesitamos un régimen autoritario que nos ayude a limpiar los grupos de poder para poder ejercer realmente la política como debe de ser. Y recordemos que de la política se derivan todas las decisiones que nos van a ayudar en el desarrollo del país. Obviamente nosotros no podríamos ejercer un régimen autoritario que nos ayude a eso y que tampoco nos garantiza que un régimen autoritario elimine la corrupción y que ayude a mover el engranaje del Estado. Ahora bien, el Estado de por sí, eh, por lo que recuerdo, el Estado guatemalteco es uno de los más pequeños de Centroamérica, pero aún así es ineficiente. Yo considero que un Estado, para lograr prevenir la corrupción, es primero endurecer las condenas o endurecer las penas por ciertos delitos que deriven de la corrupción. Segundo, lograr la independencia de nuestros tres poderes, porque hoy por hoy no hay una independencia de nuestros tres poderes. Cada uno responde a intereses del otro y eso no permite de que en nuestro estado realmente tengamos una justicia objetiva, que no tengamos un ejecutivo que trabaje por un bienestar social
y que no tengamos un legislativo que, valga la redundancia, legisle por el bienestar social. Tenemos el ejemplo de la elección de Cortes. A mí no me consta de que se esté dando soborno, que se esté dando algún tipo de pago por los votos para elegir ciertos magistrados, pero han habido noticias de que se han celebrado reuniones en los que llegan ciertos candidatos y que hay ciertos grupos de diputados que apoyan a otros grupos. Entonces, ahí vemos que no va a haber una independencia de nuestros tres poderes, porque si de ser cierto que hubo cierta coima por la elección de magistrados, sabemos que esos magistrados no van a responder realmente a la objetividad y a la justicia, sino a los intereses del grupo de poder que se contactó con ellos. Entonces yo considero que lo segundo debería ser una independencia de nuestros tres poderes y tercero, una voluntad política real. Yo no puedo venir y decir que todos los políticos son malos, así como tampoco puedo decir que todos los políticos son buenos. Desde una perspectiva muy personal puedo decir que abundan más los malos que los buenos, pero es un número incierto y que probablemente nunca lleguemos a saberlo. Pero sí, la voluntad política es importante. ¿Por qué? Porque como bien decía David en su momento, hay muchos problemas que hoy en día no exactamente derivan de la corrupción. Entonces, si nosotros enfrascamos el término corrupción como a todo lo malo que nos sucede o como todo aquello ineficiente dentro del Estado, básicamente hacemos que nuestra sociedad, que nuestros talentos, que nuestros profesionales no se interesen por participar dentro del sector público. Entonces, al no tener una buena voluntad, perdemos esa intención de participación de la sociedad, que tenemos muy buenos profesionales, de eso no tengo duda. Entonces yo considero que la voluntad política puede funcionar como un tipo de alero. Creo que todos necesitamos un alero para poder llegar o culminar ciertas metas que son en nuestro beneficio. Entonces, si nosotros vemos una muy buena voluntad política dentro de los funcionarios, obviamente que van a haber más personas que van a querer seguir participando o que van a participar porque saben de que sí es posible llegar a ciertos consensos. Entonces, si bien la buena voluntad política no acaba con la corrupción, sí nos permite que nuevas personas ingresen dentro del sector público con la voluntad de querer trabajar para lo que realmente están ahí, porque muchas personas ingresan solamente con el objetivo de enriquecerse o de enriquecer a su entorno y no de realmente cumplir con las funciones que se le fueron otorgadas. Desde mi punto de vista, eso sería. Gracias, Osmar. Franco, ¿de qué manera podemos combatir la corrupción o bien prevenirla? Bueno, muchas gracias. Oye, debo decir que me voy un poco triste de la charla porque pensé que más o menos todos estábamos en la misma línea, íbamos escuchando atentamente y después nos desinflamos tremendamente. ¿Cómo eso que Estado robusto? Si no explicamos ya explícitamente que mientras más grande es el gobierno hay más oportunidad potencial de la corrupción. Hay estados que son pequeños y que son tremendamente eficientes. Está el caso de los países bálticos, por supuesto. Ahora, hay una cosa muy fundamental, que es que uno tampoco eso me parece así, pero un disparate absoluto, que es el gato, como dicen ahí, el gato cuidando la pescadería o el gato cuidando la carnicería, que es el Estado mismo regulándose a él mismo, pretendiendo no ser corrupto, estableciendo él cuáles son los márgenes en lo que se entra y no corrupción. No, yo ahí lo que creo realmente es que si se quiere acabar con la corrupción, porque si hay corrupción y si hay que acabar con ella definitivamente, no hay que dejarle ese rol a ningún Estado. O sea, eso nos toca a nosotros, a los que somos la sociedad civil. Ni al Estado de Guatemala, ni a Estados Unidos, a ninguno, por favor. Faltaría, faltaría menos. Porque hay que entender también una cosa de por qué es excelente limitar el tamaño del Estado, incluso a lo más mínimo si fuera posible, y que se dedicara a cosas muy puntuales para eliminar la corrupción. Cuando la corrupción ocurre en el sector privado, por ejemplo, ¿cuál es un caso típico de corrupción en sector privado? El papá dueño de la empresa contratando a su hijo en un cargo que le queda grande. Ok, bueno,
Si ellos lo hacen mal, la empresa va a quebrar y van a ver sus decisiones. Cuando pasa esto en el sector público o en el sector público aliándose con el sector privado, también es cierto, nos jodemos todos, básicamente. Y más encima lo están haciendo con nuestro propio dinero, no con dinero que se ganó ahí por vender bienes o servicios, que es también otro punto muy importante. Entonces, mientras menos espacio se dé, mientras menos posibilidades se tenga para que siquiera puedan llegar a pensar que pueden hacer malversaciones, que pueden hacer cualquier tipo de corrupción, es mejor, porque claro, intentar así como aspirar a que le cambie la mentalidad justo a la gente porque vaya entrando y que los de ahora sí van a ser buenos y que los de antes eran malos, bueno, un poco complicado. Yo sí opto por una solución un poco más radical, que es simplemente ni siquiera darles el chance de que lo puedan hacer, sean buenos o sean malos, que no tengan ninguna posibilidad. Y eso yo creo que sería en verdad mucho más eficiente. Gracias, Franco. Eh, lastimosamente, pues Alejandro nos abandonó por temas técnicos, pero justamente con lo que mencionabas, creo que cuando se refería más a hacer un estado robusto, creo que es un estado capaz, eficiente, ¿va? Porque creo que en Guatemala, aparte de que hay actos de corrupción, también existe que el gobierno es inoperante o bien es incapaz o no sabe cómo funciona su propia estructura, ¿va? La verdad es que les agradezco a los tres por su tiempo, por haber aceptado la invitación. También a la audiencia que se ha mantenido con nosotros hasta el momento. Si alguien igual tiene alguna otra pregunta o alguna participación, lo puede hacer en este momento justamente. Eh, este tipo de space es parte del podcast de Telégrafo Talks. Telégrafo es una revista digital, plural, y que crea diferentes espacios como de este miércoles, para fomentar el pensamiento crítico y la libertad de expresión. Eh, Se creó Telégrafo a partir de que veíamos la escasez de espacios o plataformas para tener este tipo de interacciones con diferentes opiniones y diferentes ideologías, diferentes creencias, para poder crecer, ser mejores. Eh, Creo que es una buena oportunidad. Muchas gracias, la verdad, por escucharnos, por mantenerse conectados. Igualmente, si alguien quiere participar en Telégrafo, lo puede hacer. Lo primero que tiene que hacer es pues seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en X, en Instagram, en Facebook, y ahí puede pues contactarnos para saber cómo puede participar. Participamos de diferentes maneras en estos espacios, también en publicación de columnas de opinión, ensayos, eh, poesía o también relatos. Eso es un poco lo que hacemos. Hacemos también talleres y tenemos este nuevo proyecto que es Telégrafo Talks. Osmar, tienes la mano levantada, dime. Sí, claro, gracias Gabo ahí nuevamente por el espacio. Quizás para cerrar mi participación y que quizás no se haya entendido al 100% o quizás yo no lo transmití de manera correcta, la idea al final sobre cómo prevenir la corrupción con el tema del tamaño del Estado en Guatemala. Sí, Guatemala tiene uno de los estados más pequeños, pero uno de los más inefectivos. Claro que si me puedes preguntar a mí si podemos eliminar alguno que otro ministerio, pues claro, podemos hacer que algunos ministerios absorban funciones de otros para así poder minimizar el gasto público. Eh, pero ojo con esto, o sea, yo estoy muy de acuerdo con limitar el Estado, sobre todo en temas de burocracia, porque creo que ese es uno de los engranajes que más se traban dentro del dinamismo estatal y que no permiten que se lleven a ejecutar ciertas acciones que podemos llevar a cabo. Ahora con el tema de una transición orgánica de personas que no son honestas a personas que no son honestas, pues bueno, realmente yo lo hablo desde una perspectiva de política en praxis, porque nosotros podemos hablar de muchas teorías, como la teoría de los tickets de Milton Friedman, en donde nos hablaba que el Estado iba a funcionar por medio de tickets. Eh, bueno, realmente a mí me parece una buena idea en el papel, pero hay que ser realistas también en el contexto político guatemalteco. No podemos llegar y apegarnos solamente a nuestras teorías, porque van a haber ciertos actores o grupos de poderes que, valga la redundancia, van a tener un mayor poder mayoritario.
ahí, perdón que redunde, van a tener un poder mayoritario al nuestro, en el cual nosotros no vamos a poder ejercer nuestra política apegada a nuestra teoría y vamos a tener que ceder ciertos espacios. Un claro ejemplo ahorita con el partido Semilla. Semilla quiso entrar a gobernar con sus políticas y bajo su perspectiva y se toparon con el gran muro de los grupos de poder. Tuvieron que ceder, tuvieron que negociar votos, tuvieron que negociar consensos. Al final de cuentas, la política es eso, llegar a consensos. Pero ¿bajo qué términos vamos a llegar a esos consensos? Ahí es donde nosotros, como sociedad civil, podemos llegar a criticar, ¿no? Pero, como lo mencionaba, lo que yo trataba de poder exteriorizar es que hay que llegar desde la buena voluntad política a intentar reformar lo que tenemos y no apegarnos tanto a las teorías, que si bien son importantes, ya dentro de la praxis, créanme que es lo que menos, a lo que menos se apegan, y claramente tenemos al gobierno actual, no han podido poder ejercer sus políticas al 100% porque no tienen mayoría, algo que, por ejemplo, en México sí se está logrando con la cuarta transformación de Morena, que ya el día de ayer tomó posesión Claudia Sheinbaum. Ya tienen el poder legislativo también y pronto van a tener el poder judicial y van a poder hacer sus políticas como ellos quieran. Si van a ser honestos o no, pues eso sí no lo podemos denunciar, ¿verdad? Al igual que acá. Nosotros nos tenemos que apegar a nuestra realidad política y poder llegar a ciertas alternativas viables que nos van a permitir poder limpiar la corrupción siempre y cuando estemos conscientes de quiénes nos rodean y de cómo vamos a poder trabajar en convivencia con esos grupos. Gracias, Osmar. Franco, no sé si tienes un comentario final justamente antes de cerrar. Bueno, que todas las teorías que no se adaptan a la realidad son malas teorías. Entonces lo que tenemos que hacer a lo mejor es agarrar teorías buenas. Yo sí creo que limitar el poder del Estado es una teoría buena, que en la práctica es buena también, y siempre que se pueda aplicar contra todo viento y marea, hay que darle, o por lo menos intentar darle en todo lo que se pueda. Y nada, muchas gracias por el espacio. Muy bueno realmente. Yo también escribo, así que ahí si me quieren publicar, encantado de la vida. Y nada, no mucho más. Gracias, Franco. Marisa, tienes la mano levantada, cuéntame. Sí, una última cosita, que muchas veces es cierto que Guatemala se proyecta como un estado pequeño y demás porque se utiliza un índice de gasto público y el grado de intervención, pero no es solamente la forma de medir qué tan intervencionista o qué tan grande puede ser el Estado. Por ejemplo, en Guatemala pasa muchísimo con otros indicadores que reflejan este Estado como represivo, intervencionista, como es, por ejemplo, por un lado, lo que es el esfuerzo que supone al procedimiento aduanero. Guatemala está en el posición 120 de 137 en el mundo. Después están otras como qué tan fácil es abrir un negocio en Guatemala. Pues Guatemala tiene miles de regulaciones para abrir un negocio, está en puesto 96 de 137 en el mundo. También ocupa en libertad de mercado, también 144 de 184 países. O sea, al final de cuentas, muchos de estos vienen índices que son de regulaciones estatales que al final lo que hacen es de un Estado intervencionista, que no es justamente, como decían, eficaz. Otro tema, por ejemplo, la independencia judicial en Guatemala. Está en puesto 89 de 137 en el mundo, independencia judicial. También en cumplimientos de contratos, como mencionaba anteriormente, 176 de 190 en el mundo. Entonces también, así como estos, hay miles de datos más. En ejemplo, también es otro que creo que podría ser relevante, es lo del tema de burocracia, que justamente lo hablaron, y que, por ejemplo, en Guatemala, para, por ejemplo, permisos de construcción, ocupa el puesto 116 del mundo, o sea, de 190. Al final de cuentas, lo que pasa en Guatemala es que tenemos tal vez este estado que justamente a nivel de gasto público pues se puede ver pequeño y demás, pero las regulaciones, la burocracia, etcétera, que tiene el Estado de Guatemala es mucho más alta que en otros países. Entonces, yo creo que cuando entendemos esto de cómo, que lo que decía Franco, al final de cuentas, de limitar al Estado a sus funciones básicas, eliminar todas estas cuestiones que son un foco de corrupción, creo que esa es como la vía principal, o sea, no solo enfocarse en una arista sobre el Estado guatemalteco que dicen que es pequeño
por el gasto. Y pues que entonces sigamos en esa línea, porque es una línea buena, no lo contrario, ¿verdad? Como lo que están haciendo cada vez los gobiernos, que viene desde gobiernos anteriores, pero siguen ahorita con el tema de, dicen, bueno, entonces sigamos ampliándolo, pues esa no es la vía. En lo que estemos bien, dejémoslo así, pero en lo que estemos mal, pues veamos cómo recuperarlo. Y eso, y muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Y bien, este ha sido pues el primer episodio de Telegro Talks. Para ir concluyendo, pues la corrupción al final es un fenómeno social que es utilizada por partidos políticos, por operadores, para abusar del poder público, también puede ser del privado. Y algunas de las herramientas, algunas opciones que nos han dado nuestros hablantes esta noche para combatirla y prevenirla es la independencia de poderes, la certeza jurídica, la participación ciudadana, el limitar el poder estatal y hacer que este mismo Estado pues sea eficiente en sus propios términos y no ampliarlo más. La verdad es que ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar conectados. De nuevo, a todos se les invita a poder participar dentro de Telégrafo, ya sea en estos espacios para poder hablar o poder escribir, también publicando columnas de opinión, ensayos o prosa, relatos o poesía, también lo hacemos. Entonces, muchas gracias por estar esta noche. Eso fue Telégrafo Talks y fue ¿qué es la corrupción? Feliz noches.